Hermanos, ustedes todos que trabajan en el Ministerio de Sanación han recibido del Señor un llamado a ser sus testigos, y en esta tarde con ustedes, en este encuentro que nos invita a reflexionar sobre nuestra misión de pastores, deseo dar gracias a Dios junto con ustedes por los maravillosos dones de su Espíritu. El Espíritu Santo es un espíritu de revelación, es un espíritu de oración, un espíritu de paz y de alegría. El espíritu del Dios vivo que ha resucitado el cuerpo de Jesús en el sepulcro está realmente renovando la faz de la tierra a través de sus dones. Y uno de esos dones que el Señor nos regala para acompañar la proclamación de su palabra es el don de sanación. Y vemos, hermanos, que todos hemos sido llamados como instrumentos para que el Señor pueda manifestar su amor a través de este don. Somos los hijos del Calvario, pero también somos los hijos del domingo de la Pascua. Somos los hijos colmados de un Dios que beatifica nuestras lágrimas y nos libera de la muerte, nos libera del pecado y quiere liberarnos de la enfermedad también. Y quiere que seamos sus instrumentos. Es maravilloso ver cómo el Señor está actuando en la iglesia de hoy a través de este don tan extraordinario y tan sencillo a la vez, en el cual el Señor nos utiliza sencillamente cuando Él sana a un enfermo mientras estamos imponiéndole las manos. Es como si nosotros fuéramos los guantes de Jesús y Él dentro de los guantes mete sus manos, su obra. Nosotros no somos más que esto. Y Él quiere utilizar nuestras manos, quiere utilizar nuestra palabra, quiere utilizar hasta nuestra mirada para llegar al corazón de sus ovejas y sanarlas. Nuestro Dios vive y es Jesús resucitado. Y Él nos grita desde el Apocalipsis: no temas nada, soy yo, el primero y el último. Yo soy el que vive. Estuve muerto y de nuevo soy el que vive por los siglos. Y tengo en mi mano las llaves de la muerte y del infierno. En Apocalipsis 1, 17, 18. Y ese Jesús resucitado vino a liberarnos del pecado, pero nos quiere liberar también de todas las consecuencias del pecado. Y la muerte entró en el mundo por el pecado, nos dice la Biblia. Dios le dijo a Adán: morirás de muerte. En el Génesis vemos que la muerte es castigo del pecado. Y la enfermedad en el mundo también viene preparando la muerte. Y no es voluntad de Dios que estemos sufriendo la enfermedad. Cuando nosotros como equipo de sanación comenzamos a orar por una persona que sufre físicamente, una persona que sufre psicológicamente o una persona que tiene heridas en el espíritu profundas, debemos primero descartar de nuestra mente la duda de que tal vez es voluntad de Dios que este hermano esté sufriendo. Es una falsa espiritualidad que debemos arrancar de nuestra mente. Nunca Jesús ha dicho: bienaventurados los que sufren. Eso es falso. Lo que ha dicho es: bienaventurados los que sufren persecución, justicia. Pero a nuestros pueblos, en nuestros campos, le han inculcado algunos una falsa espiritualidad sobre el sufrimiento. Y la voluntad de Dios no es que estemos sufriendo
porque Él vino a darnos vida y vida abundante en el alma y en el cuerpo. Y este es su deseo. Y lo primero que quisiera recalcar aquí a estos equipos de sanación es que debemos quitar definitivamente de nuestra mente este prejuicio que puede bloquear en nosotros la acción de Dios. Si yo me imagino que es voluntad de Dios que una persona esté sufriendo, yo no voy a orar por su sanación. Y no es voluntad de Dios. Dios es fuente de todo lo bueno, pero no de lo malo. La fuente de lo malo es el pecado. Hermanos, si fuera voluntad de Dios la enfermedad, yo no tendría derecho ni siquiera a tomarme una pastilla para quitarme el dolor de cabeza, porque estaría pecando contra la voluntad de Dios. Y menos tendría derecho a ir al hospital a operarme para quitarme un dolor, porque estaría pecando contra la voluntad de Dios. Quitemos de la mentalidad de nuestros hermanos enfermos esta idea, diciéndole que el Señor quiere darle vida abundante. Ahora, claro que cuando el Señor en su amor tiene otro plan para el enfermo, debemos hacerle entender que también Dios puede utilizar su enfermedad para que Él coopere en la salvación del mundo, pero nunca hacerle creer que es voluntad de Dios que esté sufriendo. Hermanos, Jesús vino a liberarnos. Y el Evangelio, según San Mateo, capítulo 8, versículos 16 y 17, nos lo viene a confirmar cuando dice: al atardecer le trajeron muchos endemoniados. Él expulsó a los espíritus con su palabra y sanó a todos los enfermos. Así se cumplía el oráculo del profeta: Él tomó sobre sí todas nuestras flaquezas y cargó con nuestras enfermedades. Jesús ha tomado sobre sí nuestras dolencias, nuestras enfermedades, y Él quiere liberarnos. Pero primero quiere liberarnos del pecado. Y vean qué claro nos habla el Señor en el Evangelio según San Mateo, capítulo 9, versículo del 1 al 8, cuando nos cuenta el Evangelio lo siguiente: en la cruz tus pecados te son perdonados, o decir levántate y anda, pues para que sepan que el Hijo del Hombre tiene en la tierra poder de perdonar los pecados. Dice entonces al paralítico: levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Y él se levantó y se fue a su casa, y al ver esto la gente se sobrecogió y glorificó a Dios que había dado tal poder a los hombres. Cuando el Señor nos envía a una persona para que oremos por su sanación, no vamos a distinguir todavía las clases de sanaciones, pero tengamos muy presente, primero, que el Señor desea sanarlo en su cuerpo, en su subconsciente, pero más que todo en su alma. Y nosotros ahí somos portavoces del Señor para comenzar a decirle que el Señor lo quiere mucho, que le quiere dar signos de su amor, que le quiere dar paz, salud, pero más que todo le quiere dar su amor, su gracia. Y es una primera invitación al arrepentimiento. El Señor nos recordó esta necesidad de una manera muy curiosa. Estábamos predicando un retiro en Santo Domingo, y el segundo día el plan nuestro era, en la misa de la noche, hablar de la sanación como signo del amor del Señor, y después de la comunión hacer una oración de sanación.
Y en la tarde, una religiosa que ha recibido varias veces mensajes del Señor que hemos podido comprobar como auténtico, una religiosa estaba en oración y el Señor le habló. Ustedes saben que eso no es ningún cuento, que si Jesús vive, si Jesús es resucitado, Él tiene derecho a hablar y nos habla. Si lo escuchamos, Él puede hablarnos. Y le habló y le dijo este mensaje: dile al padre Emiliano que la vida es corta. Y ella anduvo buscándome, no sabía dónde estaba, y me encontró y me dijo, el Señor me dijo clarito que te dijera eso. Le dije, ¿pero qué? ¿Será que voy a morir pronto o qué? Casi me asusté. La vida es corta. Y nos pusimos a orar y el Señor nos hizo comprender que lo que Él quería es que en la noche, en la prédica y en la oración de sanación, se le recordara a la gente que está bien que pidamos sanación física, porque a través de esto Él quiere probarnos su amor, pero más que todo, Él quiere que pidamos sanación espiritual, porque la vida del cuerpo es corta, pero la vida del alma es eterna. Entonces yo cambié todo el tema de mi prédica de la noche y comencé recordándole a la gente que venían como la muchedumbre del Evangelio, que van a sanarse, pero Cristo los ama mucho y los quiere sanar no solamente en el cuerpo, sino en el alma, y le quiere recordar esto, de que la vida es corta. Y insistí en la prédica 5 veces recordándole que la vida es corta. Está bien que pidamos sanación física, pero más todavía, más importante que pidamos sanación espiritual. Y le digo, hermanos, que muchos, cuando ustedes, a la vez que hacen el ministerio de sanación, cuando ustedes se toman el tiempo de presentarle a Jesús como un Salvador que sana en el alma y en el cuerpo y quiere dar la vida abundante en el alma y en el cuerpo, es maravilloso ver cómo a través de unas palabras sencillas el Señor actúa y el Señor quiere dar esa vida abundante, y este poder lo transmite a sus discípulos, como ustedes todos son testigos, para continuar su obra. Y la iglesia primitiva tomó muy en serio esta invitación del Señor. Habían oído la invitación del Señor que dijo, vayan por todas partes a proclamar el Evangelio, y estas son las señales que acompañarán a los que creen. Y el Señor nos ofreció señales para acompañar la proclamación de su palabra, para que el mundo crea. Y a veces nosotros somos tan vanidosos que pretendemos proclamar la palabra de Dios sin necesidad de señales. Uno me decía, un sacerdote que me decía, a mí me gusta mucho predicar, pero yo no quiero eso de tener milagros y curaciones, yo no quiero eso. Le dije, ¿tú crees que con tu capacidad intelectual tú puedes hacer más que Jesús a través de una señal? ¿Por qué no aceptamos sencillamente estas señales que Jesús nos ofrece gratuitamente para acompañar la proclamación de su palabra? Y ellos salieron a predicar, colaborando el Señor con ellos y confirmando la palabra con las señales que le acompañan. Bueno, ahora vamos, hermanos, ustedes ya esta doctrina sobre la realidad de la sanación en Cristo Jesús, ustedes la conocen. Vamos a reflexionar un poco sobre el equipo de sanación. Debemos, para madurar en el ministerio de sanación como persona, tener muy presente que el deseo del Señor es ayudarnos. Entonces, cuando hablamos con el enfermo, suscitar en él la confianza en el amor del Señor, el arrepentimiento, quitar de su mente prejuicios de que tal vez la voluntad de Dios es que yo esté enfermo,
y más todavía cuando se trata de enfermedades psicológicas, de obsesiones. Cuando una persona necesita una liberación, es imposible que la voluntad de Dios sea que un cristiano bautizado sea dominado, por ejemplo, por una obsesión sexual. Es imposible, no puede ser la voluntad de Dios, y hay que convencer de una vez al enfermo de que el Señor lo quiere sanar y lo quiere liberar, y proclamarle la verdad del Evangelio de alguna manera para disponerlo a aceptar lo que el Señor va a hacer. Y una oración de sanación es maravillosa cuando podemos conseguir mucho silencio, mucha paz. Cuando ustedes están orando solo, si las otras personas están ahí diciendo, sí Señor, gracias Señor, el pobre enfermo se pone nervioso y ni siquiera oye. Si las otras personas que están ahí le van afirmando, como vemos en algunos sitios, sí Señor, sánalo Señor, sí Señor, y el pobre está ahí que se pone nervioso y no puede saborear la oración que el Espíritu está diciendo a través de ustedes. Una oración de sanación, sea en privado o en equipo, debería estar empapada de mucha paz en el ambiente, de mucho silencio, y que el enfermo se pueda unir a tu palabra y decir en su corazón lo que el Espíritu te impulsa a decir para que haga suya tu palabra, no que la repita como cotorra o que haya gente ahí que lo vaya afirmando, sino que se una en silencio a lo que el Espíritu dice a través de ti. Y entonces el equipo de sanación comienza a actuar, 2, 3 o 4 personas, y estamos descubriendo por todas partes que el Señor, así como nos quiere salvar en comunidad, nos quiere usar en comunidad. Y es maravilloso ver cómo a través de un equipo de sanación el Señor está actuando con una generosidad extraordinaria, como que está gozando con nosotros. Y a veces tenemos la impresión de estar 4 personas con un solo teléfono, pero cada uno con su teléfono, pero una sola línea. Y el Señor a los 4 le comunica lo mismo. Quiere que podamos discernir en comunidad lo que afirma uno o el otro. El equipo que va madurando recibe del Señor dones para confirmar lo que el Señor está haciendo. Uno recibe una imagen mental muy clara y el otro recibe en su interior la seguridad de que el Señor está haciendo tal cosa. Y el Señor viene confirmando a través de uno y otro lo que Él está haciendo. Pero el Espíritu Santo distribuye sus dones en la comunidad como lo quiere según su voluntad. Y la fe de una comunidad reunida, aunque sea pequeña, es muy poderosa. Las curaciones más grandes que he visto en mi vida, gracias a Dios, han sido en comunidades muy numerosas. Más grande es la comunidad, más grande es la fe, y es como una fe contagiosa. Una noche teníamos una asamblea un poco exagerada, que tuvimos que cortarla, pero según la Policía Nacional, había unas 40,000 personas reunidas en el parque y orando. Y celebramos misa desde un techo para la gente que estaba reunida. Y ahí en ese gentío tan grande, el Señor comenzó a actuar con poder durante la oración de sanación. Y no es que el equipo de sanación no vale, es maravilloso. Pero fíjense, como el equipo pequeño tiene una fe comunicativa uno con otro. Y cuando es un grupo grande, hay como una fe comunicativa. Es como un rayo de sol que cubre la asamblea y la fe de uno se comunica al otro. Y ahí el Señor actúa con poder sanando una ciega que tenía 10 años, ciega a terror,
y que era limosnera en el pueblo. Y en la noche, en esa gran asamblea de oración, el Señor la sanó. Y al otro día, ella podía distinguir los colores perfectamente. No podía leer porque no sabía leer, pero podía distinguir los colores perfectamente y alabando a Dios y dando testimonio para la gloria de Dios. Los grupos grandes tienen esa ventaja de una fe colectiva, de una fe comunitaria, que se comunica de uno a otro. Y es lo que decimos en la liturgia de la misa. No mire nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y entonces, cuando hacemos un equipo de sanación, esa fe de la comunidad también existe en el equipo. Y la fe de 4 personas reunidas se fortalece. Se fortalecen las personas una y otra con la fe del grupo. El equipo, cuando el Señor nos habla a través de una imagen mental que confirma con una palabra de ciencia dada por un miembro del equipo, o por una profecía, o por un signo físico de la curación, el equipo tiene más seguridad de la presencia del Señor, porque lo que nos está matando es la duda. Dudamos, somos cerebrales y quisiéramos analizarlo todo. Es lo que más nos cuesta, aceptar cosas que no entendemos de ninguna manera. Pero cuando en el equipo una persona recibe del Señor un mensaje y la otra lo puede confirmar con una imagen mental que está viendo como una película, y la otra la puede confirmar cuando se trata de sanación física con un signo sensible, como pasa de vez en cuando, es maravilloso. Y a través del equipo, el Señor fortalece la fe de todos. Hermanos, no todo signo físico asegura que la persona se está sanando. Ustedes saben que hay muchas personas que reciben el don de sanación y sienten físicamente la enfermedad de la persona que comienza a sanar. Lo sienten físicamente durante unos momentos o durante unos minutos. Y a partir de ahí declaran que la persona se está sanando. Y hay que tener mucho cuidado. No siempre significa que la persona enferma se está sanando, sino que el Señor le está quitando su dolor, pero a veces no se sana. Un caso de una catequista que fuimos a visitar y que sufría del hígado y estaba muy enferma, sufría muchísimo, 32 años de edad, y estábamos orando 3 personas, y por nuestra falta de experiencia, una persona en el equipo sintió el mismo dolor de la catequista. Y en ese mismo momento, la catequista comenzó a llorar, diciendo que ya no sentía nada, que el Señor le había quitado su dolor. Y entonces nosotros creíamos que el Señor la estaba sanando. Y pasó 8 días sin dolor ninguno, y alabando a Dios y cantando, pero después el Señor la vino a buscar, murió tranquilita. Nada más el Señor le había quitado su dolor, pero no la había sanado. Y el signo físico puede significar que la persona se está sanando, pero también puede significar que la persona, el Señor le está aliviando, quitándole su dolor. Pero si el Señor tiene el plan de venir a buscarla ese día, no va a cambiar la fecha de su muerte, sino que le quita el dolor y le da de pasar los últimos días sin el dolor. ¿Qué es lo que nos asegura que una persona se está sanando? Lo que nos da más seguridad es una palabra de ciencia, pero es lo más difícil, no de aprender porque no se aprende, sino de aceptar una palabra de ciencia cuando el Señor nos comunica que se está sanando una persona de tal cosa. Cuando estamos en un equipo y uno recibe una palabra de ciencia y otro recibe la confirmación a través de una imagen mental o de un signo, eso nos ayuda mucho. Pero si queremos analizar la palabra de ciencia, vamos a rechazarla porque nos parece imposible.
Y más todavía, como algunos decían anoche, ¿cómo puede uno decir que son tantas personas, 7 o 3? ¿Cómo lo sabe? Eso es imposible, eso es inventado, decía uno esta mañana. Y hermanos, les digo una cosa, que la palabra de ciencia llega con tanta seguridad que tenemos que decirlo tal como llega. Es como un telegrama que me llega y yo no puedo cambiar del telegrama ninguna palabra, ninguna letra. Yo lo doy, lo leo tal como está, ¿verdad? Y si el Señor me comunica que está sanando a 3, yo comunico que son 3. Yo no puedo decir 2 ni 4 porque es 3 que está ahí, 3. ¿Y cómo se explica eso? Yo no sé, pero es así. Y la primera vez que a mí me pasó esto, y yo sé que varias personas entre ustedes tienen este conocimiento, la primera vez que me pasó, acepté no ir al Congreso de Roma, yo estoy seguro. Yo iba a Roma, al Congreso Carismático, y había aceptado desde Puerto Rico ir a Roma, y llego a la República Dominicana, y el Consejo Provincial decide que yo no debo ir, que deje mi puesto a un sacerdote nativo. Y yo soy nativo de Canadá, no de Santo Domingo. Entonces yo pensé, por una vez en mi vida voy a tratar de obedecer sin criticar. Y acepté en silencio, callado, en el mes de febrero, no ir al Congreso. Nadie me reemplazó porque en aquel tiempo había muy pocos sacerdotes metidos en la renovación. Pero me traté de callar y me iba a una loma a caballo, una capilla lejos, a celebrar una misa. Y una vez al mes en las capillas acostumbro una vez al mes a hacer una oración de sanación después de la comunión, así, por la comunidad. Siquiera una vez al mes no es un abuso, ¿verdad? Y estaba orando por la comunidad reunida y después de la oración comencé a orar en lengua y me vino a la mente una palabra, pero tan clara como un anuncio que pasa en la televisión, y decía epilepsia. Y yo me asombré, había oído decir que eso existía, pero no lo había comprobado. Me quedé callado y seguí orando en lengua. Y pasó otra palabra, clarita, que decía corazón. Y ya yo me tiré por primera vez. Es un riesgo grande tirarse en esto. A uno le cuesta una barbaridad, pero el Señor fue tan bueno que a mí me dio excelente y no sufre más de epilepsia porque el Señor la sanó, claro. Y la otra palabra corazón, yo dije, ¿qué será? Dije, hay alguien que se está sanando del corazón en la asamblea, porque había pasado tan clara como la primera. Y el hombre que cuidaba la capilla levantó la mano y dice, me acaba de entrar un calentón tan grande en el pecho, creo que soy yo sufro del corazón, dijo él. Y dimos gracias a Dios y era él que el Señor había sanado. Yo le doy ese ejemplo para que ustedes sepan que el Señor puede utilizarnos a todos para revelarnos sus secretos, lo que está haciendo. Y poco a poco, si ustedes están atentos a la palabra de ciencia, el Señor va agregando detalles, va dando más detalles. A veces nos dice claramente cuántas personas se están sanando. A veces nos dice cuántos años tenía la persona sufriendo. Y con una persona muy sencilla, que es catequista en Samaná, en República Dominicana, una catequista que tiene la palabra de ciencia, van varias veces que en una gran asamblea el Señor le comunica el nombre y el apellido de la persona que se está sanando y de qué enfermedad se está sanando. Y ella lo anuncia con mucha sencillez y lo verificamos y es cierto. Un día estaba predicando un retiro en una iglesia donde había 400 catequistas y nos gusta orar en grupo, pero esa mañana
ella me ayudaba a predicar el retiro carismático, y después de la misa de clausura, después de la comunión, hicimos una oración por los enfermos. Y ella tuvo una palabra de ciencia clarita y la dijo, sin temor. Dijo, hay un señor que se llama Carlos García, que se está sanando en este momento de la pierna derecha. Y como era la primera vez que yo veía eso en nuestro ambiente allá, yo sabía que existía en otros lugares. Yo cogí el teléfono, el micrófono, y pregunté quién es Carlos García, para verificar, porque era mucha precisión y a mí me costaba mucho aceptarlo. Y buscamos y nadie levantaba la mano. Y pregunté de nuevo quién es Carlos García. Y entonces nos dimos cuenta que la iglesia tenía persiana bajita y en la persiana había un campesino sin zapato que estaba ahí siguiendo la misa desde fuera porque estaba en el retiro, y él con la mano levantada, era Carlos García, y confirmó que se había sanado de la pierna derecha. Y nosotros, ¿quiénes somos para bloquear la acción del Señor y prohibirle que Él manifieste a través de los cristianos las maravillas de su amor, lo que Él está haciendo? Lo que nos falta es un poquito más de fe para aceptar que Él haga lo que le plazca a través de nosotros. Él quiere despertar la fe. Y entonces en un grupo de sanación hay palabras de ciencia que ayudan mucho. Pero el grupo tiene la gran ventaja de que hay un discernimiento comunitario que ayuda. Y el Señor es tan bueno que siempre le da a uno del grupo una confirmación, de alguna manera, de lo que está pasando cuando uno, con una palabra de ciencia, anuncia algo. Habitualmente hay uno del equipo que puede confirmarlo o negarlo, porque puede ser que nos equivoquemos, ¿verdad? Y el Señor da al equipo de sanación un discernimiento comunitario. Es maravilloso. Nosotros desde que llegamos a Caracas y que hemos comenzado a orar por sanación, Evaristo y María y Chicho y yo, hemos gozado muchísimo. Nosotros estábamos comentando esta tarde que no hace falta ir al teatro, porque el Señor nos está presentando películas de la vida de sus ovejas que necesitan ser sanados en tal época de su vida. Película con paisaje lindo a colores, señores. Es maravilloso. ¿Y por qué vamos a negar al Señor el derecho de hacer todo esto? Eso es lo que más nos duele cuando estamos convencidos de que el Señor actúa y que lo hemos podido comprobar y que vemos los pastores de la iglesia de Dios que quieren negarle a Dios el poder de hacer eso y dicen, oiga, eso no debe decirse. Pero ¿para qué nos lo dice el Señor? Para nosotros no nos hace falta. Él nos comunica las maravillas de su amor para la edificación de la fe en la comunidad. Ahora yo estoy de acuerdo que en algunos casos es para nosotros. En dirección espiritual ha llegado a veces a uno un conocimiento que ni siquiera delante del equipo lo decimos. Llamamos a la persona aparte y hablamos con ella, y puede ser que sencillamente lo primero que necesite es una buena confesión o algo así. Eso no es para ponerlo en público, pero lo que el Señor revela al equipo no es, como decía un miembro del equipo esta mañana, porque el Señor es chismoso y está sacando a flote a la vista del equipo los errores de esta ovejita, sino porque Él quiere manifestarle a esta oveja todo el amor que le tiene y quiere sanar la herida más pequeña que le quede. No hay nada que te duele a ti que no le duela al Señor. Todo lo que te duele a ti le duele al Señor, y Él te quiere sanar de esto, y Él ha tomado sobre sí todas nuestras dolencias, y por sus santas llagas somos curados. Y el Señor está sanando a su pueblo. Y si le damos permiso, y si oramos,
Él va a sanar no 2 o 3, cientos, no solamente en el cuerpo, sino en el subconsciente, las heridas emocionales. Ahora yo voy a invitar al equipo a que venga a contestar a las preguntas, porque me comprometí a no pasar de 45 minutos y casi van 45, y vamos a contestar a las preguntas. Yo tenía una charla preparada, pero eso no es lo que quería el Señor, porque no me permitió decirlo. Ahora yo voy a leerle algo de la charla. Antes que venga María y Evaristo, por favor, pueden acercarse. Fíjense, con gran sensatez, los que ejercen el ministerio de curación, como lo hacía Kathleen Kuhlman, como lo hace el Padre McNutt, insisten en los puntos siguientes. Pueden sentarse, por favor. Fíjense bien, para el equipo y para el ministerio individual también. Primero, la fe es necesaria, pero el que ora por la curación no pone su confianza en su propia fe, ni en este o en aquel don, sino en Jesucristo. Yo no tengo fe en mi propia fe, dice el Padre McNutt en uno de sus artículos, sino en Jesucristo. Él es el que salva y el que cura. Y qué pena cuando vemos una persona que tiene el ministerio de sanación y que le dice al enfermo, tú no te sanas porque tú no tienes fe. Qué pena. Ya este enfermo, ya es mucho de estar sufriendo enfermedad, además se le va a acusar de no tener fe. Le voy a decir una cosa, el Señor nos sana con la fe que tenemos, porque la fe es un don de Dios, es Él que nos la regala. Cuando me sanó a mí, yo tenía fe en que Dios existe, pero yo no tenía fe en que me iba a sanar, porque yo era misionero en Santo Domingo durante 17 años, y los 8 últimos años había sido provincial de mi congregación, luchando y trabajando duro para edificar seminario, centro de promoción, centro de catequesis, edificando la iglesia material, tanto que me enfermé. Incluso había llegado a publicar en la revista, cuando era director, que en América Latina no hace falta más oración, sino más promoción humana. Y 2 artículos en contra de la renovación carismática. Pero el Señor, riéndose, permitió que me enfermara en mi afán de trabajar de tuberculosis pulmonar, muy grave. Y me fui a Canadá, muy enfermo, y allá después de examinarme los médicos, y que después de terminar el examen y ver que exactamente lo que tenía, tuberculosis de los 2 pulmones, muy avanzada, entonces no habían comenzado el tratamiento y llegaron a mi habitación al Hospital Laval en Quebec 5 carismáticos, familiares y amigos, que me fueron a ver, y los otros que me iban a visitar me llevaban cigarrillos, me llevaban dulce y eso, pero ellos me llevaron oración. Y me dijeron, Padre, ¿usted cree que el Señor lo puede sanar? Yo no iba a decir que no, porque era sacerdote y misionero, pero yo no creía que me iba a sanar. Yo lo que dije que, claro, que Dios puede sanar, pero creer que Dios te puede sanar y creer que Dios te va a sanar es muy distinto. Yo no creía que me iba a sanar, pero ellos creían y oraron por mí, y el Señor me sanó, que yo nunca he tenido más salud que tengo ahora. Estoy bien, perfectamente bien. Salí del hospital. Yo podía salir a los 3 días, estaba bien, pero los médicos no me permitieron salir. Comenzaron de nuevo todo su examen, porque yo estaba bien y no sentía más nada a los 3 días. Y ellos me examinaron de nuevo y ya no tenía nada, si le había perdido mi tuberculosis. Y salí del hospital a fines del mes, sin pastillas, sin inyección. El Señor me había sanado de tuberculosis pulmonar. Y entonces, esto se lo doy como pequeño testimonio, que el Señor sana con la fe que tenemos. Porque yo no tenía mucha fe en que me iba a sanar. Tenía fe en que existe, pero eso no basta. Hay que tener fe en su amor. Hay que tener fe en que Él lo quiere hacer. Y Él dice, pedid y se os dará. Y cuando tomamos la palabra de Dios en serio,
Dios nos toma en serio. Y este es el secreto, que nosotros no tomamos en serio lo que dice el Señor cuando nos manda a proclamar su evangelio y nos dice: vayan por el mundo entero a proclamar mi evangelio. Y he aquí los signos que le acompañarán, a los que creen en mi nombre. Impondrán las manos a los enfermos y estos quedarán curados. Y lo que Él dice lo cumple, porque Él es fiel a su promesa, pero Él quiere que lo aceptemos. Y esta fe hay que pedirla porque no la tenemos, pero Él sana con la fe que tenemos. Y segundo, la fe es necesaria, pero más todavía la caridad. La fe es importante, pero es impotente y no va acompañada de una compasión verdadera, de un verdadero amor a aquel que sufre. Tercero, algunas curaciones son instantáneas, pero la mayoría necesita toda una convalecencia que al mismo tiempo se corresponde con una lenta y progresiva reestructuración de la fe. Y, hermanos, ahora como vamos a discutir, vamos a abrir la discusión sobre los tipos de enfermedades, yo se la voy a enumerar de nuevo, y vamos a dialogar cómo el equipo de sanación debe enfrentarse con una persona que pide oración. Acuérdense que hay primero la enfermedad de nuestro espíritu, causada por nuestros pecados personales. Segundo, la enfermedad emocional, causada por heridas emocionales a través de nuestras relaciones interpersonales, o por la ansiedad, o por traumas del pasado. Y tercero, la enfermedad física, causada por un mal o por un accidente. Pero además, cualquiera de estas tres enfermedades, pecado, problemas emocionales, enfermedades físicas, pueden ser causadas por una opresión diabólica. Y en este caso, siendo una causa distinta, se requiere un tratamiento distinto, la oración de liberación o el exorcismo. Entonces, tres enfermedades básicas, pero 4 clases de oración. La oración de arrepentimiento, para sanar el espíritu, el alma. La oración para la sanación interior, por la curación de los recuerdos, de las heridas emocionales y las heridas psicológicas. La oración por la curación física, para las enfermedades del cuerpo. Y la oración de liberación. La oración de liberación, cuando se trata de casos de influencia de espíritu maligno, la dividimos en dos. Hay una que se hace a través de un exorcismo litúrgico que hace el sacerdote delegado por el obispo en casos de posesiones diabólicas. Y la otra se hace a través de un exorcismo carismático o exorcismo sencillo, que es la oración de liberación. La oración de liberación en un exorcismo sencillo se hace sea para liberarnos de opresión diabólica cuando hay una influencia maligna en el cuerpo, hablamos de opresión diabólica, o de liberarnos de obsesión diabólica cuando es en la mente. Por ejemplo, alguien que sufre de una obsesión sexual necesita una oración de liberación de una obsesión diabólica. Alguien que sufre de un espíritu de enfermedad necesita una oración de liberación también, pero el Señor lo libera de una opresión diabólica. Y esta es la última cita y dejo la palabra a las preguntas. En el Evangelio vemos un caso claro de una opresión diabólica de una persona que sufría de un espíritu de enfermedad. En Lucas 13:11. Había una mujer a la que un espíritu tenía enferma hacía 18 años. Estaba encorvada y no podía en modo alguno enderezarse. Y el Señor la liberó
y se enderezó y se sanó. Y algunos psicólogos pretenden que no existe ese espíritu de enfermedad, pero para ayudarnos a creerlo, el Señor lo ha confirmado en muchos casos, y le doy nada más que un hombre de Santo Domingo, de un campo de Macorís, sufría de esa enfermedad, estaba encorvado, tenía 14 años caminando sobre las manos y los pies, como un animal, no podía enderezarse. Y en una asamblea de oración, una noche que había mucha gente, este hombre que se llama Julio Núñez y vive en La Bajada, en Macorís, se enderezó, así como un clavo viejo que se endereza. Sudando y sudando, se puso de pie, 14 años caminando sobre las manos. Y la gente se emocionó mucho y todos dando gracias a Dios. Y el hombre estaba sanito, tanto que comenzó a trabajar machete, a trabajar agricultura y dando testimonio por todas partes. Y él pasó 1 año y medio así. Pero, aquí vengo con el espíritu de enfermedad, en el mes de julio de este año, ya tenía más de 1 año, en el mes de noviembre fue, tenía casi 1 año y medio sano, trabajando, y un día le atacó el mismo dolor, lo mismo, y volvió a caminar sobre las manos de nuevo. Y nosotros íbamos a predicar un retiro en aquel pueblo, y yo pensaba que ese hombre iba a ser el gran testigo, como testimonio de curación física, como lo habían conocido todos. Y llego a La Bajada, y la primera noticia que me dan, se me acerca una señora, todavía no había bajado del jeep, y me dice: padre, a Julio le volvió la cosa. Dije: ¿qué? Dice: sí, le volvió lo mismo, que le duele mucho la cintura y no puede caminar, está caminando sobre las manos de nuevo. Le dije: pero no puede ser porque el Señor lo sanó, dígale que venga al retiro, vamos a orar con él. Y ella dijo: él no puede venir al retiro, porque está muy mal, porque no puede enderezar. Le dije: búsquelo como quiera, vamos a orar. Y lo buscaron a lomo de caballo, lo trajeron a la capilla desde lejos, y ahí lo entraron en la casita corría. Y el equipo del retiro estaba ahí, y comenzamos a orar. Pero durante la oración el Señor me dio un discernimiento, gracias a Dios, clarito, de que ese hombre lo que tenía era un espíritu de enfermedad. Me vino a la mente clarito. Entonces, cambiamos la oración y dije sencillamente esto: espíritu de enfermedad, yo te mando y te ordeno en el nombre de Jesús, que salgas de este Hijo de Dios y de esta casa y te vayas al infierno, donde te encadeno, en el nombre de Jesús. Y enseguida Julio se enderezó de nuevo y dijo: pero ya no me duele, y se quedó en el retiro y lo dio su testimonio. Lo dio. Es que el maligno le quería quitar a Dios la gloria de un testimonio, y eso sucede a veces. No hay que ver el espíritu de enfermedad en todas partes, pero hay personas que se sanan, bien sanan, y a los 6 meses le vuelve su dolor. Cuidado, si no es que algún espíritu de enfermedad le quiere quitar a Dios la gloria del testimonio que está dando, porque eso pasa. Ahora vamos a ponernos a la escucha de las preguntas. Él estaba en la gran asamblea y yo siento entero de aquella recibieron el espíritu de enfermedad. La primera vez, pero mi madre una pregunta de un problema de equipo de la que nos presentó de una hermanita inversada en la Biblia, que pertenece al equipo de San Antonio de otro lado de Puerto Rico. Y cada vez que esta hermanita iba a orar sobre un enfermo, ella le daba y escribía la enfermedad de la persona con la cual oraba, y eso la llevaba a permanecer sábado, semana a semana.
El Señor en la Biblia, en Isaías 59, que dice, de Mesías, Él ha tomado sobre sí toda nuestra dolencia, y con sus santas llagas somos curados. Y en el ministerio de salvación, con ayuda con nosotros, el Señor ha simplificado la persona de la dolencia del enfermo. Él ha tomado la dolencia nuestra y ha simplificado al derecho de sanación de la dolencia del enfermo. Y puede durar 2 o 3 minutos. Y puede ser que le haga los chicos, pero no se queda. Hay gente que se eleva, se va a pegar, se le pega. Pero que tengo un caso de una religiosa que estaba hablando por una mujer sorda. Y la mujer sorda tenía una enfermedad bastante en el pelo ruido del oído, como que la enfermedad antiguo. Y la religiosa le fue a la señora que iba a pasar, porque un día en situación, pero se fueron a comunicar la religión con su dolencia, la enfermedad con su enfermedad, y a la religión le dio el cáncer. Y ella, y se sanaron la misma sangre, la enferma y la religión. Y el Señor hizo participar de la iglesia de la enferma, y ella estaba consagrada a Dios. Lo que Cristina ahora, pero no vayan a creer que se levante ya. Y además, que no vayan a creer que es falta. Yo siempre decía la expresión de que Dios hace los milagros, pero no grandes. Nada, me está dando la escuchar usted y que ese señor, de República Dominicana, que está en medio, y usted alude a que es una enfermedad. En esos casos, donde ha habido un milagro, una curación milagrosa, y le recubre la enfermedad, entonces usted diría que es un espíritu de enfermedad y que deberíamos de hacer un exorcismo en esa área. Yo diría, si la persona está sana, real, bien sana, y recomienda su enfermedad, pues lo primero que haría con ella es una oración de liberación del espíritu de enfermedad, porque esto va a descansar. Porque Dios no va a sanar por nadie. Ahora, hay personas que pretenden sanar por necesidad y después la cosa que no están sanas, no hay que devolver nada, por ejemplo, de luz. Personas que ya no tienen esa angustia de tener la finaleza y cuando comienzan a pelear con el esposo, y volver a la voy a llegar. Bueno, vamos a tratar de exponer. En esto mismo, ¿quién no hay otra posibilidad además de eso? Que cuando se va a transmitir, especialmente en la tabla puede quedar algún espíritu de enfermedad. En ocasiones, cuando la persona que hace la liberación no se protege, tiene y de una manera demasiado acelerada, arranca afuera de su liberación. A veces es parte del problema de la otra persona. De dolor, de necesidades, de situaciones físicas, pero es como meterse el teléfono de otro y a veces protegido con la ayuda de Dios. Y en otras ocasiones es un signo como de palabra de conocimiento o de entendimiento de esa formación que Dios permite sentir de los que Dios está teniendo para facilitar el poder de Dios y el invocar el poder de Dios. Entonces habría que ver en cada caso si es que Dios permitió realmente existe para que su formación o algo político dentro de Jehová que se recordará. Entonces vamos a decirle en el caso de oración de sanación física, de ninguna manera se va a pasar la enfermedad no es como señal, una auténtica sanación física. Pero en un caso de liberación, estamos con ustedes en el consciente que yo primero que debemos hacer sería su organización, porque en cuanto casos de orar por la liberación de uno, se caen los por el pueblo. Y como
cambia el departamento. Eso es la visión y eso es bien, ella me dice que cuente lo que me pasó al principio por no tener experiencia en una cantidad de oración en Quebec, con gente que estaba muy acostumbrada a la lógica de Sánchez, pero yo poder por un joven que realmente después de una visita en una casa de familia, una familia buenísima, el joven había sufría de una operación diabólica urgente. Pero yo no sabía cómo que necesariamente yo sabía por la Biblia que hay que... Continúa en Caseta Aparte.